gracias. Bueno, buenos días, buenas tardes o buenos días a todas y a todos, depende de donde estéis. Mi nombre es Jennifer Caroline Soares y yo coordeno la red de turismo CITER con el profesor Josep Vars de la Universidad de Alicante y soy profesora de la Universidad Federal en Sergipe, en Brasil. Este webinar es una colaboración entre la red de turismo CITER, la Asociación Española de Geografía y su grupo 10. Pero me gustaría mencionar también otras colaboraciones que hemos tenido. La Universidad Autónoma de Barcelona, el Grupo de Investigación Tudistar, el Ministerio de Ciencia e Innovación de España, el proyecto AdaptaTur, el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante y el Grupo de Investigación, Gestión de Turismo y Hospitalidad de la Universidad Federal de Sergipe. Muchísimas gracias a todos. Y me gustaría expresar también nuestro más sincero agradecimiento a Daniela Alarcón y a Alicia Orea. Muchísimas gracias por vuestro tiempo, por estar aquí y compartir con nosotros vuestro conocimiento. Es un honor contar con profesionales de tan destacada trayectoria académica y profesional. Por fin, agradezco a todos y a todas que están conectados con nosotros y paso la palabra a Margarita, que va a moderar este webinar. Muchísimas gracias. Hola, buenas tardes a todos y a todas que se conectan desde España y Portugal. Buenos días a todos y todas que se conectan desde Latinoamérica. Yo soy Margarita Capdepón, pertenezco al grupo 10 de Geografía del Turismo de la Asociación Española de Geografía y soy docente también de la Universidad de Alicante. Y efectivamente me ha tocado en suerte ser la moderadora de este webinar titulado Mujeres y Ecofeminismo en el Desarrollo Turístico. Para ello tenemos la fortuna de contar con dos ponentes de reconocida trayectoria, a que me sumo al agradecimiento por su interés y predisposición. Yo me encargaré brevemente de introducir, de presentar su currículum antes de cada intervención, que será aproximadamente de unos 20 minutos. Y después de ambas ponencias abriremos un turno de debate para que los asistentes puedan intervenir. Luego les explicaré un poquito más cómo lo hacemos. Agradecer, por supuesto, también a la CITER y a los profesores Jennifer Soares y Josep Ibars por su invitación a participar en este webinar. Y no me extiendo más, paso a presentar a la primera de las ponentes, que es la profesora, la doctora Daniela Morena Alarcón, que nos hará su intervención sobre mujeres y turismo en América Latina y el Caribe. La doctora Moreno es consultora senior e investigadora en los campos de enfoque de género, turismo y desarrollo sostenible. Es doctora por la Universidad Complutense de Madrid con la tesis Turismo y Género, un enfoque esencial en un contexto de desarrollo sostenible y responsable del turismo en Nicaragua. Durante 15 años ha fortalecido su experiencia profesional internacional, integrando la perspectiva de género en el desarrollo turístico, materia de la que es pionera, y lo ha hecho en numerosos países de Latinoamérica, África, Asia y Europa. Ha colaborado también con diversas organizaciones, y solo por mencionar alguna de ellas, como ONU Mujeres, la Organización Mundial del Turismo, el Banco Mundial, el Banco Asiático, la CEPAL, la PNUD, la Global Women Institute at the George University, Washington University, perdón, entre otras muchas. También ha impartido diversas charlas a nivel internacional y cuenta con una amplia gama de publicaciones sobre las dimensiones de género en turismo. Le cedo la palabra a la doctora Moreno para que haga su intervención. Aquí. ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, 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 Fenomenal. perfectamente. Bueno, pues en primer lugar, estoy súper feliz de poder estar aquí porque claramente tengo un cariño, vamos, que va a durar para toda la vida con la Universidad de Alicante, con Jennifer, con Margarita, porque yo fui alumna de la universidad del máster, así que muy agradecida por la invitación y no sé, me parece muy bonito que podamos tener este espacio después de tantos años que nos conocemos. Bueno, yo les vengo a presentar un marco, le voy a llamar introductorio, sobre la situación de las mujeres en Latinoamérica y el Caribe.
Yo llevo muchos años trabajando, bueno, en los temas de enfoque, de turismo con enfoque de género, pero siempre he tenido un foco mucho más potente en la región. También porque yo soy chilena, entonces le tengo un cariño especial a a la región propiamente tal. Estas son algunas de las publicaciones en las cuales yo he colaborado con diversas instituciones a nivel regional. Por ejemplo, en el informe mundial fui la responsable de apoyar a ONU Turismo en la parte de Latinoamérica y el Caribe, también apoyar a la consultora que estaba coordinando todo el informe, el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo. Luego con CEPAL está este libro súper bonito que lo pueden encontrar en la web, donde es un libro que habla sobre el enfoque de género en distintas cadenas de valor a lo largo de América Latina y el Caribe. Y una de estas cadenas de valor es la turística, que es la que me tocó a mí investigar. Y fue bastante, esto fue el 2021, y fue bastante revelador para mí darme cuenta que a pesar de que estamos hablando desde un nivel técnico, práctico, desde el nivel de la consultoría sobre todo, bueno, y académico también, sobre las cadenas de valor turísticas, hay muy poco contenido sobre las cadenas de valor turísticas desde un enfoque de género. Es decir, el artículo que desarrollé para este libro fue un desafío en términos de datos, incluso en términos de identificar a personas expertas que pudiesen compartir información conmigo sobre cadenas de valor turísticas con enfoque de género. Entonces, yo creo que en ese artículo, dentro de las grandes conclusiones de cara a la investigación y también de cara a la consultoría, a este apoyo técnico que se da en los territorios, yo creo que este es la gran conclusión de este artículo, que a día de hoy hay poco material. De hecho, debido a esta escasez, viene la tercera publicación, que fue a petición de ONU Mujeres de América Latina y el Caribe, junto con la red RIMINS, donde hicimos un estudio focalizado en Centroamérica sobre las cadenas de valor turísticas con enfoque de género. Esto también fue el 2021. Tengan presente que el 2021 estábamos en contexto pandemia, entonces fue muy interesante hacer este enlace en este contexto donde las mujeres en el turismo estaban perdiendo sus trabajos, estaban teniendo muchas dificultades y sobre todo porque en el caso de Centroamérica, que ya vamos a ver el caso de América Latina, hay muchas mujeres trabajando en la economía informal o no estructurada, turística. Entonces fue también muy revelador darnos cuenta en esta tercera publicación que en Centroamérica hay muchas cosas por hacer. Además, en Centroamérica hay otro tema interesante, que no se habla de cadenas de valor turísticas así en general, se hablan de cadenas de valor regionalizadas, es decir, Centroamérica, como se ve una región, tienen un enfoque de cadena de valor muy particular que tiene que ver con la regionalización de la zona. Entonces, esto también fue como dimos otro pasito más para poder tener una información más clara de lo que vendrían a ser las cadenas de valor turísticas con enfoque de género. De hecho, si todo va bien, porque ahora está un poco difícil esto de las publicaciones con Naciones Unidas, con los recortes y todo, pero si todo va bien, y espero que así sea, este año bueno, llevo un año trabajando con CEPAL, estamos elaborando una metodología para incluir el enfoque de género en las cadenas de valor turísticas. Y esta metodología está casi lista. Es decir, si todo va bien, esta metodología la van a publicar este año y creo que va a ser una herramienta muy, muy útil, sobre todo para las regiones, para las organizaciones que tienen que territorializar el enfoque de género en las cadenas de valor turística. Y fue un proceso muy bonito porque hicimos pilotos con gente local que la puso en práctica. Entonces, una metodología muy vivencial, no solamente que viene desde la teoría de lo que yo como consultora tengo en mi cabeza, qué es lo que funciona, no, le preguntamos a las organizaciones de base que la aplicaran y que nos dieran su input. Entonces, yo espero y soy positiva en ello que esta metodología se pueda implementar. Bueno, y la cuarta publicación que hay aquí es el informe regional de las mujeres del turismo en América Latina y el Caribe de ONU Turismo. Yo coordiné todo el informe. Se presentó este informe el año pasado, en octubre, así que está recién salido, como se dice, del horno. Fue un informe que nos costó un año en hacerlo, un año exacto. Y aquí el día de hoy les voy a presentar algunos de los datos que hay y también les voy a dar información
de lo que pasó backstage, ¿no? En términos de datos, los cuestionarios y estas cosas para que vayamos completando la situación también de las mujeres en el turismo en América Latina, pero también el estado de la cuestión, ¿no? Del trabajo del turismo desde un enfoque de género. Bueno, en Latinoamérica, y yo creo que esto no es particular de la región, pasa en otras regiones. Ahora estoy trabajando, por ejemplo, en Asia y también la situación es parecida. ¿Por qué tenemos que incluir el enfoque de género en el turismo para poder identificar las necesidades de las mujeres y poder dar soluciones? Yo hablo como mucho desde lo técnico, desde la consultoría, ¿no? Y dar soluciones para que estas mujeres puedan tener una mejor condición y posición en el turismo. Entonces, ya sabemos que el turismo es el gran sector económico de la región. Hay ahora un especial foco en las inversiones. Por ejemplo, hay muchos bancos que están haciendo muchas inversiones turísticas en la región. ONU Turismo tiene ahora manuales de inversión que están poniendo en práctica en distintos países, no solamente en América Latina, sino también en otras regiones. Pero bueno, hay un foco en la inversión turística. La CAF también está teniendo otra inversión, está apostando muchísimo por el turismo. Entonces, sí que hay un foco en las inversiones turísticas, pero lo que a mí me preocupa es que muchas de estas inversiones se están haciendo sin este enfoque de género. No sabemos el impacto que va a tener estas inversiones en la reducción de las desigualdades de género y sobre todo en el empoderamiento de las mujeres que ya están o que potencialmente puedan estar en el sector. Otro tema, el impacto de la COVID-19. Ya me imagino, y aquí hay mucha gente que ha escrito sobre este tema, el impacto de la COVID-19 tiene cara de mujer, no solamente porque el sector es feminizado, sino también porque las mujeres que trabajamos en el turismo, trabajamos en un sector feminizado, pero que además es precario y esta precariedad nos afecta muchísimo más a nosotras que a ellos. Entonces, cuando vino la COVID-19, eso quedó muy claro, es decir, las mujeres fueron las que quedaron sin trabajo, no porque seamos mayoría, sino porque los contratos eran muy precarios, a corto plazo, hay muchas trabajadoras auxiliares, muchas mujeres trabajando en la economía informal. Nos dimos cuenta también que en los puestos de liderazgo siguen habiendo hombres o reglas muy masculinizadas, es decir, hay mujeres también, pero los códigos de conducta de cara a llevar a cabo ese trabajo de liderazgo todavía es muy masculino. Entonces, quedó como muy claro en la COVID-19 toda esta situación, sobre todo en América Latina y el Caribe, digo sobre todo porque es lo que yo estudié en aquel entonces. La situación de las mujeres a nivel regional es una situación potente, que ya les voy a mostrar los datos, y en general las mujeres en el turismo, es decir, somos la mayoría, gran parte hay un potencial a nivel de liderazgo en el sector turístico que tiene que ser llevado a cabo por las mujeres, de eso estoy convencida, pero también yo creo, ya voy al último cuadro, es el rol del turismo, o sea, no solamente. Mira, ahora estoy escribiendo una evaluación de turismo género para Albania. Estoy haciendo esto con ONU Mujeres y en esa evaluación ponemos la idea de, no es un tema de más turismo para las mujeres, no es un tema de engrandecer los números de trabajadoras, no, es qué rol tiene el turismo a la hora de reducir las desigualdades de género. Entonces ahí hay un cambio en el foco porque a lo mejor no es un tema de más, es un tema de calidad. Entonces, en ese tema estamos y hay muchas otras razones, pero estas son las razones que yo creo que son más potentes teniendo en cuenta la realidad de la región. Entonces, si nos vamos a este tema del empleo, el empleo es un tema que está en cuando hacemos las matrices de género, antes de ir a hacer la misión en terreno, hacemos matrices de cara al análisis de datos. El empleo es uno de los dominios de análisis que siempre va a estar ahí. Entonces, esto es curioso porque los porcentajes de empleo van a variar en relación, en primer lugar, hay un tema de datos, de las nomenclaturas que tenga cada organización. Por ejemplo, la nomenclatura a nivel de proxy y a nivel de dónde saca el dato CEPAL es totalmente diferente a la que usa ONU Turismo. Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, cómo se divide el mundo en relación a con qué organización estamos hablando, es totalmente diferente. La CEPAL lógicamente tiene
un epígrafe en términos de datos concreto de América Latina y el Caribe y, por ejemplo, ONU-Turismo no lo tiene, Américas. Y ahí incluye América Latina, el Caribe, Canadá y Estados Unidos. Entonces a mí me gusta hacer este inciso porque los datos pueden cambiar. Pero es importante esto a la hora de analizar los datos. Bueno, en la CEPAL estos fueron datos que recogimos el 2021. Está clarísimo que en América Latina y el Caribe las mujeres que están trabajando en el turismo es muy potente, un 58% en comparación con otras regiones del mundo. África tiene solamente un punto porcentual más que América Latina y el Caribe, pero luego cuando vamos a ONU Turismo sale que en Américas, en esta gran América que tienen ahí, el porcentaje de mujeres que trabajan en el turismo es un 57%. Entonces, cuando empezamos a trabajar en el informe regional de América Latina, esto fue algo que se puso, que hubo un debate, o sea, teníamos que recoger, no podemos recoger datos de Américas, porque América Latina, aparte de ser una región muy importante, tiene sus particularidades y podía haber ahí un sesgo a la hora de transmitir los datos a través del informe. Entonces, ¿qué hicimos? Hicimos por primera vez, en ONU Turismo se hizo un cuestionario de temas de turismo y género para poder ir obteniendo datos que se entregó a todos los Estados miembros de América Latina y el Caribe. Cuando digo Estados miembros son las autoridades nacionales turísticas. Y fue un ejercicio muy curioso, y digo muy curioso en el sentido que hay países que entregaron datos muy buenos que nos han servido para obtener los datos que poco a poco voy a ir presentando, pero también nos dimos cuenta de este sesgo de género que hay a la hora de generar, de producir, de usar y de reporting, no sé cómo decirlo en español, perdonar, de cómo se presentan los datos. Hay una brecha muy grande y también nos dimos cuenta que muy pocos países tienen datos, ¿vale? Entonces, a través de este cuestionario, por ejemplo, pudimos obtener que en América Latina y el Caribe las mujeres ocupan el 52% de los trabajos, es decir, mucho menos de lo que aparece aquí como Américas. Aquí parece 57, pero a través de los cuestionarios de los países que contestaron nos dimos cuenta que es un 52%. Pero luego, cuando contrastábamos con los datos del proxy de alojamiento y restauración, que es el proxy que trabaja la Organización Internacional del Trabajo, y la Organización del Trabajo a la hora de representar el turismo lo hace con este proxy, sale un porcentaje mucho mayor, que es un 60%. Entonces aquí vino otro debate interesante, es decir, cuál es el dato que realmente va a representar el número de mujeres o el porcentaje de mujeres que trabajan en el turismo en la región. Y esa es una pregunta que todavía, yo creo que todavía necesitamos muchísima investigación para poder contestarla, porque también hay un tema que ustedes saben muy bien, que también depende de la definición de empleo turístico que cada autoridad nacional de turismo tenga. Entonces, los datos también están siendo un desafío precisamente porque hay un tema de la definición. ¿Qué hay detrás? Por ejemplo, hay algunos países que cuando yo analizaba las cadenas de valor, algunos países sí que, por ejemplo, incorporaban el transporte dentro de esta definición de empleo. Otras no. Incluso en algunos países de Centroamérica, como empleo turístico, también contabilizan la policía turística que hay en algunos países. Entonces, es muy variado el tema, pero lo que sí sabemos que hay muchas mujeres trabajando en el sector. Quedémonos con este 52%, que es un dato que hemos trabajado mucho, que sale en este informe, 52%, y con este 60%, que son mujeres que trabajan en el sector de alojamientos y restauración. Una de las grandes causas que creemos que por qué hay más mujeres en este sector alojamientos y restauración, mucho más que en el 52% del empleo turístico, que aquí falta mucho por investigar todavía, creemos también que son, claro, en primer lugar, es un empleo muy estereotipado, el de alojamientos y restauración, pero yo, fíjense, miren, yo soy un poco políticamente incorrecta cuando hablo sobre este tema porque yo he estado mucho en terreno, muchísimo en terreno. Yo sí entiendo cuando decimos que un trabajo es estereotipado
que hay muchas mujeres trabajando, por ejemplo, con sus casas, con sus homestays, etcétera, pero es que cuando vas a terreno y compartes con ellas, te das cuenta que la mayoría de estas mujeres trabajan en esto o tienen este emprendimiento por un tema de supervivencia. O sea, ellas no están pensando que están haciendo un trabajo estereotipado o vinculado con los roles de género. Ellas quieren tener dinero para darles de comer a sus hijos. Punto. Es que eso es lo que más he visto en la región y en otros países. Entonces, ellas no son conscientes de que están haciendo un trabajo estereotipado, es que ni siquiera eso les importa. Ellas hacen este trabajo por un tema de supervivencia. Lógicamente, esto está vinculado también al escaso acceso y control de muchos recursos que hay en la zona. Uno de estos es acceder a un empleo decente, por supuesto. Es eso y eso es lo que tenemos que solucionar. Pero fíjense que a la hora de la verdad, si yo tuviese que hacer un plan de trabajo, el hecho de que sea un trabajo estereotipado no sería mi prioridad. Me preocupa mucho más de que están haciendo este trabajo como una estrategia de supervivencia. Debido a esta estrategia de supervivencia, muchas mujeres no acceden a la financiación y muchas mujeres son invisibles en la política turística. Entonces, esas son cosas que me preocupan mucho más que, que lo estereotipado que está en su trabajo, que sí, que desde nuestra visión de investigación, etcétera, por supuesto, lo tenemos que poner porque el trabajo estereotipado también está muy vinculado a esta precarización. Eso está clarísimo. Pero en la práctica a veces las prioridades tienen que cambiar porque también las urgencias de estas mujeres son muy diferentes. Por ejemplo, en Centroamérica, en las misiones que he hecho, a las mujeres, por ejemplo, ¿qué les importa más? Les importa arreglar la cocina que ocupan para cocinarle al turista, pero también se les preocupa mucho porque esas cocinas son muy contaminantes. Entonces estas mujeres están todo el día inhalando dióxido, entonces eso les importa más que a lo mejor salir de un trabajo estereotipado, o les importa mucho la seguridad, o les importa mucho la higiene. Siguen en este trabajo estereotipado, pero yo creo que hay que hacer como una pirámide de prioridades, que lógicamente esta pirámide de prioridades depende de los contextos, etcétera, pero sí que me gustaría poner esto sobre la mesa porque es algo que he visto mucho en Latinoamérica y el Caribe. Como les dije antes, se distribuyó este cuestionario a las autoridades nacionales de turismo y, por ejemplo, uno de los datos más importantes y relevantes que a mí me llamó mucho la atención fue que en Argentina, según los datos, hay más hombres que mujeres trabajando en el sector turístico. Y esto fue así como, ¡bups! Porque llevamos años diciendo que hay más mujeres que hombres trabajando en el turismo, pero cuando te metes con el tema de los datos, te das cuenta que en algunos países no es así. O sea, todo tiene relación con la definición, con el proxy y con el uso que le quieres dar al dato. Entonces, lo de Argentina ha sido muy importante saberlo porque, claro, siempre hemos estado diciendo, venimos desde el primer informe mundial de las mujeres en el turismo diciendo que el turismo es fantástico para las mujeres porque hay muchas mujeres trabajando. Este discurso afortunadamente ha cambiado, ya sabemos que lo que más importa es reducir la precarización, no tanto el subir o bajar el número de mujeres en el sector. Pero, por ejemplo, en Argentina hay más hombres que mujeres en el sector turístico. Ya voy para los 20, Margarita, por favor. Bueno, gran parte de las mujeres en la región son menores de 35 años, ¿vale? Y esto es un punto importantísimo porque son madres solas, no son solteras, son solas, que son dos conceptos totalmente diferentes. Em, las mujeres en la región, y esto está comprobado por ONU Mujeres, de menores de 35 años, están mucho más expuestas a situaciones de violencia, de acoso sexual, y esto es algo que hay que tener mucho ojo en los contextos laborales. Otro tema es la brecha salarial, que aquí me gustaría comentarla. La brecha salarial en el turismo es gigante. En el segundo informe mundial de las mujeres en el turismo, la brecha del sector alojamientos y restauración era de un 14% y algo, coma y algo, no me acuerdo el coma y algo, pero dejémoslo en un 14%. Ahora, con el informe de Latinoamérica, se actualizaron todos estos datos porque yo los quería meter en el informe y ahora la brecha salarial del sector alojamiento y restauración es de un 17%, es decir, ha subido. Y eso
estoy segura que no tengo ninguna investigación, pero lo que he visto en terreno tiene mucho que ver con el impacto de la COVID-19 a nivel de empleabilidad de las mujeres, incluso también en las maneras en que el trabajo se está llevando a cabo. Por eso, las inversiones que se están haciendo turísticas ahora en la región tiene que tener el enfoque de género porque la brecha salarial es mucho más alta. La brecha salarial en el turismo en la región es de un 19%, es muchísimo, teniendo en cuenta que la brecha salarial a nivel mundial es un 16%. ¿Vale? Bueno, ya sabemos lo que hay detrás de una brecha salarial. Hay empleos a tiempo parcial, empleos de mala calidad, empleos socialmente menos valorados, que esto es un tema muy importante. La autovaloración de mi empleo se tiene mucho que ver con los temas de empoderamiento y un sesgo de género de los empleadores y de las instituciones públicas, ¿vale? Em, la siguiente, hablando de política pública, de quienes toman las decisiones. En la región, estos son datos que van a encontrar en el informe, también preguntamos esto, de cuántas mujeres hay en las altas direcciones del sector público. Y bueno, nos llevamos una sorpresa, el 51% bueno, de los países que contestaron la pregunta, fíjense, estos son los únicos países que nos entregaron datos, el resto no lo sabe, ¿vale? Pero de estos países de esta lista hay más mujeres, bueno, 51% de mujeres, más mujeres que hombres en estos cargos de alta dirección en el sector público. Y luego teníamos otra pregunta interesante que era cuántas mujeres y hombres están en los cargos de máxima autoridad. Aquí estamos hablando de ministras o de personas de muy, muy, muy alto nivel. Pues aquí el panorama cambia. Hay un 25% de mujeres versus un 75% de hombres. Es decir, los cargos de liderazgo siguen estando ocupados eh, por hombres. Entonces, y otro tema interesante que vimos aquí, que voy a buscar aquí, que tengo un dato interesante, son la política pública propiamente tal. A mí me gusta mucho esto porque es un tema de trabajar el turismo de cara a la igualdad y también está la equidad. Cuando tenemos este concepto de equidad dentro de los trabajos de igualdad de género en el turismo, esto tiene que ver con un tema de no solamente de decir, bueno, ya pueden todos coger el arbolito, no, es también dar los recursos necesarios para que todos puedan acceder a este arbolito, coger las plantas y poder disfrutar de ellas. Por eso a la persona que es más bajita se le dan más cajas. Esas son actividades, esa es financiación, esas son inversiones, ¿no? Esa gente experta que apoya estos tipos de proyectos. Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que todavía queda mucho recorrido por hacer en el turismo, porque ahora en el turismo se habla mucho de igualdad, sí, hay más, las mujeres también tienen que coger, disfrutar de esta plantita, pero todavía necesitamos muchos recursos para poder darle a esta persona más bajita más cajas. Entonces yo creo que todavía hay mucho por recorrer y ya en el contexto de América Latina, a pesar de que hay más mujeres, el 51% en cargos de alta dirección, hay pocas unidades de género dentro de las autoridades nacionales turísticas. Los países que tienen unidades de género son Argentina, Colombia, Chile, El Salvador, México, República Dominicana y Uruguay. Pero luego venía otra pregunta en este cuestionario, es decir, ¿cuál es el presupuesto de estas unidades de género? Y ninguna de estas unidades de género, salvo México, que es muy potente, tienen un presupuesto para poder desarrollar política turística desde un enfoque de género. Entonces, estos son las brechas que hay todavía y que hay que tener en cuenta. Entonces, yo todavía veo el turismo de esta manera, como este cómic. A mí me gusta trabajar de manera muy visual. Yo todavía creo que a pesar de que es un sector muy feminizado, hay muchas mujeres que todavía están en esta pirámide ocupacional o de política turística de cara para poder tomar decisiones muy bajitas. Al medio tenemos, bueno, alguna que otra lideresa, este es el 51%, pero todavía también las pautas con las cuales se está tomando decisiones en el turismo es muy masculina y tiene un sesgo de género tremendo. Y arriba del todo todavía están hombres. Por eso, por ejemplo, es muy importante que también en las grandes organizaciones que hacen estas de turismo también existan más mujeres que estén tomando decisiones sensibles al género, pero también, ya saben, se necesita la otra mitad de la naranja, que son los hombres, que crean en la igualdad de género para que también tomen decisiones sensibles al género en el turismo. Y Margarita, terminé. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, muchas gracias Daniela por tu intervención. No sufras que tampoco ha sido un abuso. Son los 5 minutos de cortesía.
Así que, bueno, muchas gracias por tu interesante presentación sobre el papel y sobre el lugar de las mujeres en el turismo en la región. Seguro que después de la segunda ponencia tenemos oportunidad para intercambiar ideas bueno, y preguntas con los asistentes. Pasamos entonces a la segunda ponencia. Contamos con ello y agradecemos su presencia de nuevo con la doctora Alicia Orea Giner, que nos hará la presentación sobre sinergias de los ecofeminismos y el activismo alimentario para la transformación del sistema turístico. La doctora Orea es tecnóloga social para el turismo regenerativo e interseccional. Es profesora titular. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Es profesora titular de la... Les voy a pedir que apaguen el micro porque está entrando sonido de alguien. Como decía, perdón, es tecnóloga social para el turismo regenerativo e interseccional, es profesora titular de la Universidad Rey Juan Carlos y antropóloga especializada en activismo alimentario y bienestar comunitario, con un enfoque en el feminismo interseccional y la regeneración social. A este respecto, obtuvo en 2024 el Emerald Literary Award como coautora del artículo The Way We Live, The Way We Travel, Generation Set and Sustainable Consumption in Food Tourism Experiences, que destaca la relevancia e impacto académico de su investigación. La profesora Orea es creadora del Regenerative and Inclusive Tourism Lab, una iniciativa que promueve la diversidad, equidad e inclusión en la educación e investigación turística. Colabora como investigadora asociada y visitante en varios centros de universidades de prestigio, como la Sorbona en París o la Napier de Edimburgo, y su compromiso con la regeneración e interseccionalidad en el turismo también la ha llevado a ser reconocida en varias revistas académicas, así como impartir conferencias y cursos en diversas instituciones de prestigio. Le cedo la palabra a la doctora Orea y nos hace su presentación. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todas y todos. Creo que se puede ver bien la presentación, ¿verdad? Vale, perfecto, gracias. Bueno, pues Se ve voy a perfecto, comenzar. Alicia. Vale, muchas gracias. Pues voy a comenzar con esta presentación. En primer lugar, quiero agradecer a todas las personas, a todas las mujeres que me han ayudado a poder desarrollar esta investigación. Hay una de ellas aquí, que es Ana, que está por ahí conectada. Así que, en primer lugar, agradecerles porque gracias a su trabajo, su colaboración y todo el empeño que le han dedicado al tema de los ecofeminismos y al activismo alimentario, pues ha sido posible también desarrollar esta charla. Y también muchísimas gracias por la invitación. Es un placer también compartir el seminario con Daniela, que admiro muchísimo todo tu trabajo, Daniela. Así que, bueno, pues no... Para mí, pues es muy importante poder tener estos puntos de encuentro y poder hablar de estos temas, aunque tengamos que hacerlo online, pero así facilita la conexión en todas las partes del mundo. Bueno, pues voy a comenzar. Este trabajo surge tras una pregunta que consiste en que ¿y si viajar no fuera solo ocio, sino una forma de cuidar, de resistir y transformar? En este caso, fui analizando diferentes elementos, diferentes acciones que se estaban llevando a cabo y proyectos, en el caso de España, porque bajo mi punto de vista no quiero intervenir en otros territorios, ya que desde esos territorios las investigadoras e investigadores van a poder desarrollar sus propios trabajos sin ningún problema y sin necesidad de un intervencionismo o de un neocolonialismo. Por tanto, en este caso, empiezo a ver cómo hay mujeres que están convirtiendo sus viajes en un acto político. Se organizan, se alimentan de forma ética, cuestionan el turismo convencional y apuestan por modelos que ponen la vida humana y no humana en el centro. Esta revolución tiene nombre, se llama ecofeminismos y viene aliada con el activismo alimentario. En esta presentación voy a tratar tres puntos: turismo, sostenibilidad, regeneración e interseccionalidad, el concepto de ecofeminismos y su vinculación con activismo alimentario y finalmente la transformación y las sinergias que podemos obtener de estos puntos para el sistema turístico. En primer lugar, aquí al respecto de turismo, sostenibilidad, regeneración e interseccionalidad, me gustaría hacer una breve distinción sobre lo que consideramos como turismo sostenible versus regenerativo.
y es que el turismo no puede ser sostenible si no es también justo y no puede ser justo si no incorpora la perspectiva feminista y la ética del cuidado. Por tanto, partiendo del concepto de turismo sostenible, nos centraríamos en que buscamos reducir, ¿no? Reducir el impacto en el medio ambiente, a nivel sociocultural y a nivel también económico, pues tener beneficios económicos sin generar grandes impactos en las otras áreas. Sin embargo, el turismo regenerativo va a estar en contacto y en conexión con la naturaleza, va a lograr la armonía en el desarrollo económico, social, cultural, también espiritual, que es muy importante, y ecológico. Partiendo de estos aspectos, me gustaría destacar también la frase que mencionó Karen Warren, que es una de las ecofeministas de base que tenemos que consultar cuando nos iniciamos en este tema, que ella dice que un tema feminista es cualquier tema que contribuya de alguna forma a comprender la opresión de las mujeres. La degradación y explotación medioambiental son preocupaciones feministas porque una comprensión de estas contribuye a una comprensión de la opresión de las mujeres. Teniendo todos estos aspectos en cuenta, os presento aquí cuál es el entorno actual y un poco futurible, no me atrevería a decir cuánto de futurible porque cada vez lo tenemos más cerca, donde debido a la pérdida medioambiental, crisis de energía, crisis alimentaria, de materiales, desertificación y posibles guerras del agua, así como el exterminio de la biodiversidad, pues nos hacen pensar y nos llevan a tomar medidas y a replantearnos un poco nuestra aproximación y nuestra forma de vivir en el mundo. En este sentido, son los ecofeminismos y el activismo alimentario dos formas de acción que nos van a permitir abordar estos aspectos desde nuevas formas de vida y nuevas formas de pensamiento también. ¿Qué serían los ecofeminismos? Estoy empezando como un poco desde la base para no agobiar a nadie y que todas las personas que asisten pues puedan seguir luego la parte más empírica del trabajo. En cuanto a los ecofeminismos y el activismo alimentario, os dejo aquí algunas referencias fundamentales que hemos seguido pues, todas las personas interesadas en estos temas y que son muy recomendables. Y en el caso de los ecofeminismos van a surgir en los años 70 del siglo XX y este concepto se lo debemos a François Dubon. Y ella va a plantear una situación bastante impactante del análisis del feminismo vinculado con el medio ambiente. Los ecofeminismos lo que hacen es denunciar que el mismo sistema que explota la naturaleza oprime a las mujeres. El turismo masivo, extractivista y patriarcal es parte de ese sistema. Por eso muchas mujeres han empezado a practicar lo que llamamos o llaman viajes ecofeministas. Son experiencias transformadoras que combinan el cuidado de los cuerpos, el territorio y las relaciones. Viajan para sanar, para aprender, para conectar con otras y con la tierra. Lo pueden hacer en bici, en tren, a pie. Cocinan juntas, visitan proyectos de agroecología, hacen comunidad. Como diría en este sentido Yayo Herrero, tenemos que contemplar el ecofeminismo desde un punto de vista muy amplio, ya que la cultura occidental ha llamado progreso a la autodestrucción. Ha delegado la búsqueda del bienestar en una ideología y práctica económica y política que considera la naturaleza y la vida, humana y no humana, como recursos a explotar solamente para producir dinero. A partir de dinámicas coloniales y violentas, esta visión ha logrado convertir parte del territorio en zonas de sacrificio y la vida de quienes viven en ellos en poco más que un desecho. Necesitamos estimular una imaginación fecunda para alumbrar horizontes viables y deseables, para repensar, reconducir la forma actual de vida hacia otra en la que quepan todas. Esta transformación deberá afrontar infinidad de conflictos, como dice Yayo Herrero, va a cuestionar privilegios, desigualdades, va a trastocar prioridades y va a exigir derrumbar creencias y mitos que apuntalan la cultura de autodestrucción. Y en este contexto es en el que los ecofeminismos se han configurado en los últimos años como espacios de resistencia y reconstrucción. Recuerdan que construida sobre cimientos patriarcales, antropocéntricos, coloniales, racistas, capitalistas, la arquitectura de las sociedades actuales pone en riesgo los equilibrios ecológicos que permiten la vida humana y las de otras especies y amenaza con provocar un verdadero naufragio antropológico. Por tanto, el punto de este trabajo va a estar basado en diferentes elementos que también voy a ir explicando poco a poco.
Como he dicho antes, se trata de poner la vida en el centro, que es uno de los elementos que surge de este trabajo, del análisis que hacemos de la propuesta de Hacia lo Salvaje, que explicaré después con mayor detalle. Pero aquí, antes de comenzar con la ética del cuidado, la conexión con la naturaleza y el activismo alimentario, me gustaría destacar de nuevo que tanto Vandana Shiva como Alicia Puleo y otras autoras destacan que los ecofeminismos denuncian la lógica que subordina mujeres y naturaleza, que critica la mercantilización de los cuerpos femeninos y de los recursos naturales, y desde este tipo de forma de viaje se plantea viajar no como ocio, sino como un acto político y ético, y se propone un modelo de viaje basado en la interdependencia, la sororidad y el respeto ecosocial. Por tanto, el ecofeminismo o los ecofeminismos parten de una premisa clara: la opresión de las mujeres y la destrucción de la naturaleza están conectadas. Por tanto, a través de esta conexión con la naturaleza podemos ver diferentes elementos que nos llevan un poco hacia atrás en el tiempo, pero que son muy importantes a destacar en esta presentación para poder vincularlo también con la alimentación. Hace aproximadamente unos 12.000 años tendríamos un cambio trascendental, que sería la transición de sociedades cazadoras-recolectoras a comunidades agrícolas sedentarias. Se produce la domesticación de plantas, de animales, y esto va a proporcionar alimentos de forma más estable, garantizando el crecimiento demográfico y la organización social. Se producen asentamientos, etc. De ahí, en estos 12.000 años de diferencia, llegaríamos a lo que ocurre a día de hoy, a una producción de alimentos extractivista, también a una forma de aprovecharnos de la tierra, produciendo más de lo que necesitamos y de una manera que realmente no está siendo adecuada para la promoción de una vida en el futuro. Por tanto, también tenemos ese consumo global. Sin embargo, si nos acordamos de Vandana Shiva y de sus frases y de todo lo que ella propone y defiende, Vandana Shiva dice que quien controla las semillas controla el alimento. Esto es estratégicamente más poderoso que controlar las bombas y la mejor forma de controlar a la población mundial. Pero si recordamos la labor tan importante de las mujeres en la prehistoria, veríamos que desempeñaron un papel muy importante en la domesticación de plantas y animales, en la transmisión de conocimientos agrícolas, selección de semillas, gestión del hogar, almacenamiento de alimentos, invención de herramientas. Además, en este momento de la historia tendríamos que eran cuidadoras de la fertilidad y cuidadoras de la tierra. Si recordamos todo esto de quien controla la semilla controla el alimento, también tendríamos una serie de impactos del colonialismo en la alimentación. Podrían ser de diferente calado, pero destacaría los monocultivos en las colonias para poder abastecer mercados europeos, el cambio en la dieta local, la explotación laboral en plantaciones. También tendríamos la deforestación y degradación del suelo por sobreexplotación agrícola, etc. Todo esto está conectado con ese sistema patriarcal y con el funcionamiento que tenemos actualmente de ver también el mundo. Y por último, ya para conectarlo con el activismo alimentario y con, también a modo un poco de anécdota bastante chocante, no hay que olvidar que con la revolución industrial, sobre todo entre los siglos, bueno, cuando más se produce esto que os voy a contar es en el siglo XIX, XVIII-XIX, la producción agrícola y alimentaria va a experimentar cambios debido a la mecanización y a la urbanización. Y aquí en esta foto podemos ver a mujeres, a niñas y niños trabajando en fábricas y talleres alimentarios. Esto se debía a que, por ejemplo, se empieza a realizar una mayor producción de productos enlatados. Por ejemplo, en el caso de España tenemos el norte de España con diferentes productos que vienen del mar, por ejemplo, las sardinas, etcétera. Pero en otros lugares del mundo, como el que vemos aquí a la derecha, teníamos pues, las sopas de tomate, etcétera. ¿Qué ocurre con esto? En muchos casos se ve que la mujer, las niñas y los niños, como tienen las manos y los dedos más pequeños, pues pueden hacer este trabajo de forma muy óptima. En este caso, se van a generar también nuevas formas de explotación laboral y se van a ir promoviendo nuevas formas también de consumo de alimentos, de patrones de alimentación, así como pues, se van a consolidar las economías domésticas urbanas. Todo esto estaría vinculado con
este activismo alimentario del que hablaba antes y sobre el cual, pues hace ya unos años me hice una pregunta que era si somos realmente libres cuando decidimos consumir un producto. Y aquí entraríamos a hablar del mito de la libre elección. Por tanto, no somos realmente libres. ¿Qué ocurre con la alimentación y el turismo? Pues en cuanto a datos recientes que tenemos, hay una gran cantidad de impacto ambiental del sector turístico en cuanto a producción y consumo de alimentos, representa el 30% de ese impacto ambiental. Y además vemos que hay un interés por incrementar prácticas agrícolas regenerativas en destinos rurales. En concreto, en los estudios de la FAO del 2022 dicen que hay un incremento del interés en un 15%. Por tanto, también me gustaría compartir un poco de información brevemente sobre los kilogramos de emisiones de gases de efecto invernadero por cada 100 gramos de alimentos, y aquí vais a poder ver que la parte que va desde aquí hacia la derecha son productos de origen vegetal, y de aquí hacia la izquierda, que serían los que mayor emisiones de gases de efecto invernadero tienen, serían aquellos productos de origen animal. Esto está publicado por las Naciones Unidas en 2023, basado en 2 estudios. Por tanto, si nos basamos un poco en estos datos y en toda la información que hemos ido tratando y recordamos las funciones socioculturales de la alimentación que publicaron Bass y sus coautoras y coautores en 1979, podríamos destacar que la alimentación tiene diferentes funciones. Una es satisfacer el hambre y nutrir el cuerpo, pero también mantener relaciones personales y negocios, expresar amor y cariño, individualidad, distintividad de un grupo, pertenencia a un grupo. También significa estatus social. Puedes utilizarla también como una forma de ejercer poder político y económico, además de utilizarlas para diagnosticar o tratar enfermedades e incluso representar significados rituales, además de riqueza, que es de lo que va ahora la siguiente pregunta. ¿Sería posible cambiar el sistema a través del sistema? Pues hay diferentes formas de activismo que creen que sí es posible. Algunas formas de activismo pueden estar menos vinculadas al sistema, porque puede haber diferentes rangos de seguimiento del activismo, pero a nivel general no hay manera de salir de ese sistema. Por tanto, en este sentido ya llegaríamos a lo que es el activismo alimentario. Este sería el segundo eje de la propuesta de este trabajo. Comer al final también es un acto político, y cada elección alimentaria va a reproducir o resistir un sistema agroalimentario global basado en la explotación de recursos, animales y personas, especialmente mujeres. Durante el viaje, cuando estamos viajando, estas decisiones son más complicadas. ¿Comemos productos locales o importados? ¿Vegetales de temporada o consumimos carne industrial? ¿Nos relacionamos con las personas que producen lo que consumimos? Por tanto, el activismo alimentario en clave ecofeminista implicaría priorizar la soberanía alimentaria, apoyar redes agroecológicas y cooperativas, y también cuestionar la banalización gastronómica del turismo. No solo sería cambiar lo que comemos, sino cómo lo comemos y con quién lo comemos. Sería transformar el modelo alimentario en un espacio de diálogo, de reconocimiento y de resistencia cotidiana. Y tras esta presentación ya llegaríamos a la metodología de este trabajo, porque tiene una gran base teórica y no me quería dejar nada sin explicar. Una vez se ha planteado toda esta base teórica, que me ha llevado, pues no sé si unos 6-7 años, incluso más, porque no ha sido un trabajo rápido, hay que leer mucho y hay que trabajar mucho con la literatura primero. Podríamos pasar a las preguntas de investigación. ¿Cuáles serían las preguntas de investigación de este estudio específico? Primero, ¿cuáles son los principales pilares de los ecofeminismos y el activismo alimentario en los viajes? Segundo, ¿qué acciones de los ecofeminismos y el activismo alimentario están reconfigurando las prácticas tradicionales de los viajes? Y tercero, ¿cuáles son las principales barreras que encontramos? Este trabajo se desarrolla teniendo en cuenta una metodología que se llama Grounded Theory,
y lo que se hace es partir de la literatura, como he dicho antes, de un análisis muy extenso y también después realizar entrevistas semiestructuradas a mujeres comprometidas con ecofeminismos y turismo, así como con la agroecología, la soberanía alimentaria y la permacultura. Y una vez estaba desarrollando esta parte del trabajo, una persona me recomienda hablar con Ana de Hacia lo Salvaje. Hacia lo Salvaje es un proyecto que lo que nos va a permitir es que este estudio no se quede solo en la teoría. En el caso de Hacia lo Salvaje, es una iniciativa turística en España que lo que hace es articular ecofeminismos, viajes regenerativos y introduce también el activismo alimentario. Este proyecto lo que hace es organizar viajes lentos usando el propio cuerpo que conectan con mujeres rurales, proyectos agroecológicos, espacios naturales, artesanía, etc. Estas actividades pueden incluir desde aprender a utilizar tu cuerpo, por ejemplo, para viajar en bici, hacia, por ejemplo, aprender a tocar percusión. Y uno de los aspectos también importantes es el hecho de crear diarios de viaje para la reflexión colectiva en viajes que son más largos. Además, tiene algunos aspectos a destacar, como el uso de cosmética natural y cero residuos, apostar por temporada baja frente a viajar en temporada alta, estancias largas, selección consciente de las mujeres que participan y fomentar también la colaboración entre proyectos liderados por mujeres. Sería un viaje que no busca desconectar, sino reconectar con la naturaleza, con otras mujeres, con nosotras mismas, cuidándonos y al final, pues, transformándonos. ¿Qué resultados hemos, digo hemos, porque yo cuento con ellas como si fueran mis coautoras? ¿Qué resultados clave se han obtenido de este trabajo? En primer lugar, que estos viajes se plantean como transformación personal y colectiva, que ese activismo alimentario está vinculado a la agroecología, al veganismo y a la soberanía alimentaria, pero también hay una serie de obstáculos estructurales. Uno de ellos es el greenwashing de las grandes empresas que van a imitar este tipo de discursos, pero sin ningún compromiso y sin implicación activista. Las barreras económicas, porque estos viajes suelen ser más caros, y también, en muchos casos, la invisibilización mediática y la falta de apoyo institucional de estos proyectos. Además, muchas viajeras siguen viendo el viaje como un escape de sus rutinas éticas. Y entonces hay una frase que se menciona en estos trabajos y en estas entrevistas, que es que se esfuerzan todo el año en vivir de forma sostenible y de forma ética, pues que en vacaciones quieren descansar. Entonces, esto es el principal desafío que se detecta, que es reconciliar el deseo de descanso con el compromiso político sin caer en la culpabilización. Aquí a la derecha tenemos una frase literal también que habla un poco de ese impacto que tiene en la vida de las mujeres el turismo. Decían en este caso que hay que tener también cuidado y reducir el impacto ambiental cuando viajamos, porque la gestión de los recursos naturales tiene un impacto en las mujeres y en la población local y las relaciones de cuidado. Decía esta entrevistada que si el agua está contaminada, las mujeres tendrán que comprar agua embotellada más a menudo, va a afectar a su economía, a su tiempo y al cuidado de otras personas. En cuanto a otros resultados importantes, en este caso podéis ver la vinculación con estudios que se han realizado previamente y me gustaría destacar este aspecto que está relacionado con el proyecto de Hacia lo Salvaje, que decía que hay que tomar conciencia del impacto ecosocial de nuestra existencia, vislumbrar nuevos caminos hacia un modelo más empático, justo y sostenible con todos los seres con los que convivimos y que el turismo pueda ayudar a quienes ya han emprendido este viaje. A modo de conclusiones, me gustaría compartir el modelo final de este trabajo, donde se puede ver la importancia de la soberanía alimentaria y la parte del consumo ético, la justicia social, interconexión con la naturaleza y con la ética del cuidado, una serie de acciones que ya hemos ido mencionando a lo largo de la presentación y luego las barreras que también se han comentado de forma breve. Todo esto nos permitiría convertir el viaje en una transformación y en una herramienta para el cambio. Como podéis ver, no estoy diciendo turismo, convertir el turismo, digo convertir el viaje. ¿Por qué? Porque a través de este estudio se detecta un rechazo al término turismo en favor de viaje
o experiencia, porque lo que ocurre es que estas mujeres han realizado un cambio consciente desde el turismo consumista y mercantilizado hacia un enfoque diferente, más relacional, más relacionado con el movimiento. Este cambio lingüístico también nos ayuda a reconceptualizar la teoría de los viajes, integrando la ecoética, la soberanía alimentaria y las críticas ecofeministas al capitalismo. En resumen, no se trata solo de cambiar nuestras rutas, sino de transformar nuestras raíces, cómo entendemos el viaje, el cuerpo, el alimento, el territorio y el poder. Este estudio nos hace avanzar el conocimiento teórico, pero también nos permite tener un caso práctico gracias a Ana de Hacia lo Salvaje y nos permite ver cómo funciona el activismo alimentario más allá de opciones dietéticas o estilos de vida, como se presentan otros estudios, convirtiéndolo en catalizador de modelos de viaje alternativos. Y antes de terminar, que creo que más o menos me he pasado 2 minutos, me gustaría enseñaros este vídeo de uno de los viajes de Hacia lo Salvaje, en el que he tenido la suerte de participar hace 2 semanas. Así que os dejo aquí un poco el vídeo para que lo podáis ver, que podáis ver lo que hemos estado haciendo. Y también a modo de comentario, como se usa en las redes sociales, esto no está patrocinado, no tengo sponsors. Este estudio ha sido desarrollado con 0 euros y al viaje he ido yo de forma voluntaria. No forma parte de la investigación, pero es cierto que tenía ganas de poder comprobarlo por mí misma y ver qué había ocurrido. Y finalmente también os animo a firmar el Manifiesto Científico por la Transición Alimentaria, que está disponible en este código. Si tenéis alguna duda o necesitáis el enlace, también lo puedo compartir. Aquí estaría el artículo publicado, que ha salido hace muy poco, en marzo. Y nada más, muchas gracias por vuestro tiempo y estoy disponible para ahora cualquier duda, pregunta, comentario. Pues muchas gracias, Alicia, por tu muy interesante intervención. Os agradezco, lo mismo que le agradecía a Daniela también, que os habéis ajustado al tiempo con los poquitos minutos vamos, asumido margen. Ahora vamos a dar paso al debate para que los asistentes puedan intervenir, puedan hacer sus consultas y sus preguntas, bien solicitando la palabra a través de la propia plataforma o bien a través del chat. Sí les voy a pedir que en la medida de lo posible no se extiendan demasiado, que sean más o menos concisos en sus intervenciones para que pues, podamos participar o puedan participar el mayor número de personas. Seguro que hay muchas ideas, muchas opiniones y, y bueno, yo me aplico el cuento, no me extiendo más y damos paso a las consultas y las preguntas de los asistentes. Bueno, si de momento no hay nadie que quiera intervenir o que quiera hacer alguna pregunta, lanzo yo alguna duda que me ha ido surgiendo o alguna inquietud que me ha ido surgiendo. Daniela hablaba en la primera de las intervenciones sobre mujeres en el turismo en Latinoamérica. Y bueno, hablaba del papel de la mujer en el empleo, hablaba de la brecha salarial y en las capas de liderazgo. Y ha mencionado también brevemente la cuestión de las políticas públicas y el papel de las mujeres en la definición o en el establecimiento de esas políticas. Entiendo que son políticas que van dirigidas, entre otras muchas cuestiones, a la generación de empleo y a la reducción de desigualdades, o entiendo que serían dos de los grandes objetivos. Si es así, que nos explicara un poquito más en esta cuestión, y también, más que existan esas leyes o esas políticas públicas, mejor dicho, que todos podemos entender que existen, si verdaderamente luego tienen un impacto real, si se aplican, si se asumen, si se hace el esfuerzo de ejecutarlas verdaderamente o se quedan un poco en el discurso político. Si nos puedes dar alguna idea más sobre este tema.
Sí, gracias Margarita, es súper interesante. A ver, yo les hablo desde la práctica, lo que yo veo en terreno. El tema es el siguiente, cuando decimos política turística, claro, dentro de ahí cabe todo, ¿no? Eso sucede en el turismo, política turística, pero a la hora de la verdad, ¿qué es, no? Entonces, en Latinoamérica, la política turística, cuando yo pienso en política turística, me refiero sobre todo a estos planes de desarrollo sostenible, planes estratégicos, planes de acción, ¿sabes? Todas estas herramientas que se van forjando y que van cambiando, casi todas están en el marco de la Agenda 2030. Algunas están enmarcadas en un tipo de turismo, otras en otra. A eso me refiero con la política turística. Gran parte de la política turística que hoy por hoy existe en la región no incluye el enfoque de género, ¿vale? Entonces, para mí eso es un fallo, o sea, como el artículo el del 2015 que hice con mi compañera Stroma Cole, no hay desarrollo sostenible en el turismo si el enfoque de género no se incluye. Y yo creo que sucede esto a nivel de política turística. Entonces, ¿qué ocurre? Voy a hablar desde un nivel de programación. Si no identificas las necesidades de un enfoque de género de cara a hacer un plan estratégico o un plan de acción o la evaluación o el diagnóstico, como queramos llamarle, que va a apoyar todo ese trabajo, las actividades y el presupuesto que van en los planes de acción van a estar totalmente sesgados. ¿Y cuál es la solución que se suele hacer? Se añade la palabra mujer, se añade género, ahora se añade mucho la palabra inclusión, que yo a mí también con eso a mí me retumba la cabeza, porque dentro de la inclusión las mujeres se están olvidando, se están olvidando de nosotras, ¿sabes? Porque también todo cae dentro de la inclusión. De hecho, en la región ahora, cuando se piden evaluaciones, una evaluación de género en este destino turístico, te están juntando en la misma evaluación género y inclusión. Entonces, yo siempre les digo, eso es como una trampa, porque al fin y al cabo quieres ver más temas de inclusión, que ahí cabe todo, o sea, gente con movilidad reducida, comunidad LGTB, o sea, quieren que todo vaya ahí y que además hagas todo un estudio de género. Eso es lo que está pasando ahora a nivel de política turística, porque también el contexto está denso, ¿eh? Eso es verdad y hay poco dinero para hacer estos temas. Entonces, en una evaluación o en un plan estratégico quieren meter todos los temas que estén de alguna manera vinculados con este gran concepto que es la igualdad. Entonces, si esto está teniendo resultado, Margarita, ese es el gran reto. Por eso al principio por ejemplo, ahora casi toda la política turística, entendámosla así como herramientas para poder planificar y gestionar el turismo, están muy basadas en estos nuevos planes de inversión que se están promoviendo. O sea, desde las grandes organizaciones que están liderando el turismo tanto a nivel mundial como regional. Y estos planes de inversión, estos manuales de inversión, no están teniendo en cuenta el enfoque de género. Y para mí eso es, ¿sabes? O sea, por ejemplo, en Centroamérica, a mí me llamó mucho la atención cuando estábamos haciendo esta metodología, que ojalá la publique este año CEPAL, para integrar el enfoque de género en las cadenas de valor, las organizaciones de base que trabajan con microcréditos me decían, es que ya no queremos inversiones de $100, de $200, porque eso no sirve para nada para estas mujeres. Queremos inversiones que le llaman middle algo, no me acuerdo, pero son inversiones que no son grandes montos, pero están como en la mitad. ¿Sabes? Que realmente esos son montos que calculan, no sé, 20.000, 30.000, 10.000, que son montos que realmente van a ayudar a que estas mujeres puedan escalar en los eslabones de la cadena de valor. Con $100, una mujer, ¿qué hace? No, o sea, a lo mejor puede pintar su homestay, etcétera, pero no va a escalar en esa cadena de valor, va a seguir ahí estando ahí abajo, 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 abajo. Entonces, estas políticas, las que existen actualmente, no están teniendo, por ejemplo, este tipo de impacto. Otro tema que a mí, en tema de los datos. Vamos a los datos. Ya les dije que hay muchos sesgos en los datos, hay poco dato disponible. eh, y cuando analizamos los datos, tenemos que ver cómo ese dato se está recopilando, cómo se usa ese dato dentro de la política turística y cómo se está dando a conocer ese dato a través de estas estrategias. Pues en la región
ninguna de las tres cosas está sucediendo. O sea, algunos países tienen algún dato, ¿sabes? Pero muy poquito. Y son datos que lo que les dije, que necesitan mucho trabajo a nivel de definición. O sea, hay que sentarse y decir, a ver, ¿qué vamos a entender por empleo turístico en este país antes de hacer un dato? ¿Dónde están las mujeres aquí? ¿Cuál es la cadena de valor? Ese es otro tema. Cuando hice el documento para CEPA sobre cadenas de valor, me di cuenta, y bueno, y eso lo saben, pero a mí me impactó mucho cómo cambian las cadenas de valor turística en función de los contextos, ¿no? Y ahí cambia toda la dinámica de cómo las mujeres están participando en estas cadenas de valor. Y no hay datos, no hay datos. O sea, si entran en ese artículo de CEPAL, el segundo artículo que les enseño al principio del PowerPoint, que lo van a compartir, hice un diagrama de cómo se ve una cadena de valor así muy general en Latinoamérica y puse en color púrpura donde hay pocos datos. En otro color donde, bueno, más o menos. Y en blanco donde no hay datos. O sea, está casi toda la cadena en blanco En blanco. porque no tenemos datos. Y si no hay datos, no hay política turística que sea coherente con las necesidades que están teniendo las mujeres en la región. ¿Sabes? Y además, Sí, en la región hay otro tema que hay que tener en cuenta en la política de turismo. Es fundamental trabajar todo esto teniendo también en cuenta la clase social, porque en Latinoamérica el tema de las clases sociales es muy potente, el tema de la raza también. Esos son factores que en Latinoamérica lo tienes que incluir cuando estás haciendo un enfoque de género. Y todavía falta muchísimo para llegar a ese nivel de trabajo cuando estamos pensando en una política turística. De hecho, por ejemplo, en el marco de la Agenda 2030 también hay un poco de desconexión, ¿no? Porque casi todos dicen ODS 5, ¿vale? ODS 5, la política turística, no sé qué. Pero cuando miras todo el marco legal que hay detrás de ese ODS 5, el ODS 5 ha sido más bien creado para aliviar o para erradicar la violencia de género. Pero si realmente quieres trabajar, por ejemplo, el empleo, tienes que trabajar en el marco tienes que incorporar el enfoque de género en el ODS 8. O sea, eso va a tener más impacto que seguir ODS 5 en el empleo. Es que el marco legal que hay detrás casi no habla de empleo en el ODS 5, hablan de violencia de género. Entonces, ese es otro tema también que hay que hablar, el tema de la formación a las personas que hacen política turística. Hay mucho trabajo todavía por hacer, ¿sabes? Pero de que se ponga sí. en práctica, poco. Me temía que la respuesta iba a ir un poco por ahí, que a veces no existen esas políticas con verdadera perspectiva y Y yo la espero mayoría que, de veces, aún habiendo, no se terminan claro, de o sea, aplicar. mira, el año pasado se presentó este informe de las mujeres en Latinoamérica en Paraguay. Yo espero que con este informe y con el trabajo que ahora se está haciendo desde ONU Turismo para poder llegar, para que este informe llegue a mucha gente, de hecho creo que ahora lo van a traducir al portugués para que llegue a más gente todavía, pueda existir, aunque sea un cambio pequeñito. O sea, en terreno un cambio pequeñito es un cambio muy grande, porque hay mucha negociación y mucha cosa. Pero yo espero que exista algo, que haya algo, que alguna de las autoridades nacionales de turismo apueste por el enfoque de género actualmente. Yo me frustro mucho cuando veo inversiones turísticas que no tienen el enfoque de género. Es que es como, de verdad tenemos que explicar esto de nuevo. Es como algo tan básico, ¿no? Sí. Gracias, Daniela, por tu respuesta. He visto también en el chat que Alicia ha compartido los enlaces con la cuenta de Instagram y con el manifiesto de favor de la transición alimentaria. Gracias, Alicia. Si quieren los asistentes tener acceso bueno, a esa cuenta y a esa información. Viendo ahora de nuevo esta cuestión del manifiesto en favor de la transición alimentaria, no sé si lo has explicado, pero me gustaría que nos informaras o que nos explicaras un poquito más quién está detrás de ese manifiesto y un poco qué se plantea. Bueno, hay varias organizaciones detrás, por ejemplo, Rebelión o Extinción, también Rebelión Científica, también está ARDE detrás. Entonces, bueno, toda la información está en el enlace donde explican
de forma bastante completa qué se va a firmar. Y luego es un formulario. Simplemente pues rellenas el formulario si estás de acuerdo o no. Y bueno, pues ahí creo que si entráis dentro podéis ver ya nombres de personas que han firmado. Porque a veces da un poco Pues cosa como decir, bueno, pues lo firmo, pero luego ¿dónde va a aparecer mi nombre? claro, ¿O qué sí. sentido tiene esto? Pero sí, sí, o sea, luego públicamente sí que ponen quiénes han firmado. Entonces, para que también lo podáis saber. Pues gracias Yo por la no formo parte de estas organizaciones, Sí, porque, vamos, lo digo porque me gusta estar informada y demás, pero no estoy en estas organizaciones. es una vía de comunicación, ¿no? Sí, sí, De sí. conexión entre ellas y el resto del público. Eh, a ver, ha pedido la palabra, cuando Sí, quieras. hola, que me ha costado, Dios y ayuda a encontrarla. Madre mía, qué Sí, es que muy lío. intuitivo tampoco es, desde luego. Muchas reacciones aquí, muchos símbolos, pero luego... Y bueno, pues es una pregunta un poco para las dos, pero más que nada que una pregunta es una reflexión y una duda trabajando sobre el terreno, ¿no? Eh, Intentar combinar las dos facetas, la parte más de no sé si académica, pero de reflexión teórica, ¿no? Que nos hacía Alicia y de la perspectiva y de leer a Yayo y demás, ¿no? Mm, y luego cuando bajas al terreno, y ahí a lo mejor pues que también con Daniela, ¿no? Cuando he intentado valorar en qué medida puedes transmitir esa carga académica, teórica, que a lo mejor es casi ya de ideológica, y política, del ecofeminismo y de esas banderas que tenemos a la hora de hacer un proyecto concreto en el terreno con mujeres que, como decía Daniela, están casi por la supervivencia diaria, ¿no? Entonces, curiosamente ves e identificas desde fuera que lo que se está haciendo allí es verdadero ecofeminismo, no es alguien que lo tiene que adoptar porque tenemos nuestros hábitos, ¿no? Mercantilizados y en nuestro caso muy eurocentristas, ¿no? Ellas están sobre el terreno, ellas lo están haciendo realmente prácticas ecofeministas, pero no le van a llamar jamás ecofeminismo, no le van a poner esa etiqueta y difícilmente cuando quieres que eso se le dé la vuelta y se pueda vender, ¿no? A ONU Turismo o a CEPAL o a las inversiones, se entienda en la medida en que hay que ponerle esas etiquetas sí o sí. ¿No? Y ellas no lo van a hacer jamás, no se van a poner esas etiquetas, no sé si me explico. Y para mí supone una contradicción porque entonces voy a una realidad que ya existe para trabajar con ellas en unos proyectos en los que se supone que llego yo con la teoría y poniéndole las etiquetas ¿no? Ideológicas, cuando en realidad son más externas a mí que a ellas, porque ellas están haciendo la práctica. Bueno, ya veis que es un cacao mental, pero ahí ando. No, pero me parece, Alisa, bueno, no sé si quieres tú contestar, contestar y No luego... sé cómo preferís que lo hagamos. Como quieras, si quieres empezar tú, si no yo, Es como que te me parece parezca. súper interesante lo que dice Asunción, porque es la verdad. Mira, a mí el terreno me pasa mucho que yo me emociono mucho en terreno y va un poco con la reflexión que estás haciendo tú, Asunción, porque yo digo, pero si saben todo, saben más que yo, ¿qué hago aquí? Yo soy aquí, soy una ridícula. Entonces, en realidad, yo muchas veces mi rol es yo no voy, yo nunca, de verdad, y esto lo digo, va a quedar grabado y va a quedar publicado. Yo no, yo nunca voy a ser una consultora que voy así, oh, yo les voy aquí a salvar. No, olvídalo. Yo me veo como una, como tejiendo redes. Yo voy aquí como, bueno, esta es tu necesidad, pues la vamos a trasladar aquí, aquí, prioricemos. Pero en realidad las que hacen el trabajo, el gran trabajo, son ellas mismas, porque ellas ya lo saben, o sea, cuando hablamos de, por ejemplo, ecofeminismo, esto, ellas llevan, por ejemplo, en Centroamérica, llevan haciendo ecofeminismo hace 1000 años. En México, por ejemplo, en Chiapas,
y no le llaman ecofeminismo, le llaman, ya no lo recuerdo porque eso lo vi con mi tesis doctoral también en Nicaragua, pero no le llamaban ecofeminismo, le llamaban de otra manera. Ahora no recuerdo, qué pena que no recuerdo, feminismo rural o algo así le llamaban. Pero cuando yo iba yo decía, pero si esto es la bomba, o sea, y claro, y lamentablemente en el turismo las etiquetas es muy potente porque miren, ya el hecho de que tengamos distintos tipos de turismo ya estamos etiquetando a mucha gente. O sea, de hecho cuando yo trabajo, siempre yo digo, mira, trabajo en los temas de género y turismo y a mí me da igual el tipo de turismo que hay aquí. Yo lo voy a meter. O sea, no es porque estemos hablando de turismo tal, aquí el enfoque de género va a calzar mejor que en otro tipo de turismo, a mí me da igual. Entonces, en el turismo hay una tendencia a etiquetar y también porque hay un marketing, ¿sabes? O sea, el etiquetar en el turismo es algo que cae. Y ya luego, si está esta otra capa de las organizaciones, de que para que tener un proyecto tienes que todo un análisis, focalizarlo en una etiqueta, es otro tema. Por ejemplo, en África ahora está el tema de la economía azul. Cualquier cosa de género que quieras hacer en el turismo tiene que estar bajo el paraguas de la economía azul. Entonces, sí, y a veces cuando hacemos estas cosas perdemos un poco en vista lo que realmente hay que hacer en terreno. Pero sí, pero hay mujeres que son muy poderosas, que saben muchísimo. Yo tengo una anécdota de Nicaragua, cuando estaba con la tesis doctoral. Estaba en un sitio rural con mujeres que ni siquiera ellas se autodenominaban líderes del turismo rural comunitario. O sea, ellas no tenían ni idea que lo que hacían era turismo rural comunitario, ellas trabajaban, ¿sabes? Y de repente una me dice, oye, ¿tú conoces a alguien que me pueda ayudar a valorar la capacidad de carga de mi iniciativa? Y yo dije, wow. O sea, ella estaba, quería medir la capacidad de carga para hacer más sostenible su iniciativa. Eso fue muy poderoso y tengo muchas historias. Por ejemplo, en Nepal, estaba en el sur de Nepal, en el área protegida de Banca Bardia, con las comunidades locales y de repente, bueno, conocí un grupo de mujeres que sabían muchísimo de cómo manejar el área silvestre protegida, y ahí hay un tema en las mujeres que seguramente Alicia lo debe tratar muy bien. Hay un tema, es decir, vamos a explotar esta área silvestre solamente para el turismo y a las mujeres no les gusta eso porque ellas muchos de los recursos del área silvestre lo necesitan leña para calentar sus casas y cuando llega el turismo no les dejan usar nada. Entonces, esa era la lucha entre los hombres y las mujeres de la zona porque además los hombres iban a beneficiar más del turismo que ellas, porque podían trabajar en el sector como guías. Bueno, tú no sabes, o sea, Bandana Chiva, Alicia ahí eran más bandanas, o sea, la conexión que tenían con la naturaleza estas mujeres, que yo creo que es algo cultural, ¿sabes? Que viene, que está ahí en esa zona, Nepal, India, cómo defendían los recursos naturales. Era una cosa impresionante, que a mí a veces la teoría, los libros se me queda corto con lo que yo he visto en terreno. Y lamentablemente en los proyectos no puedes recoger toda esa realidad, recoges un poquitito lo que está en consonancia con la convocatoria o lo que quiere escuchar la organización con la que estás trabajando. Bueno, pues entonces ahora continúo yo. A ver, mi posicionamiento al respecto es que yo tengo un código ético bastante complejo, ¿no? Voy a explicarlo un poco rápido, pero uno de los elementos de los principios éticos fundamentales de la antropología es el respeto a la dignidad humana, a las culturas, etcétera. Y para mí no tenemos que confundir lo que son los ecofeminismos con el conocimiento ancestral indígena, la cultura indígena, etcétera. De hecho, los ecofeminismos y el feminismo en general o los feminismos en general al final son blancos y son del norte global. Entonces, hay que tener esto en cuenta antes de empezar a implementar un término en un campo que no corresponde con lo que estamos planteando. Que sí que desde esa cultura ancestral y desde las culturas indígenas en general se plantean elementos de los ecofeminismos, sí, por supuesto, pero desde mi punto de vista yo no puedo estudiar esos campos. Yo no voy a hacer
de hecho me he salido de proyectos y yo no voy a hacer trabajo de campo en entornos que no me corresponden y que no son mi ámbito. Es decir, hay universidades que están trabajando con personas que llevan a cabo proyectos similares en México. Puedo decir Alejandra Camargo, por ejemplo, que la conoceréis, Blanca Alejandra Camargo, y otras muchas eh, investigadoras y generadoras también de proyectos como Daniela, que sí que trabaja en estos entornos, porque yo sí que considero que Daniela está en el lugar que debe estar. Pero bajo mi punto de vista yo no puedo ir hacia, pues no sé, pues a un lugar que no me corresponde a impartir o a implementar un concepto que realmente tampoco debería hacer, porque lo que prioriza aquí es también ese conocimiento ancestral que ya tienen. Entonces, una cosa que sí que os puedo decir sobre el tema de implementar o no o identificarse con ecofeminismos, a lo largo de las entrevistas en profundidad de este trabajo, ha habido mujeres que decían, a ver, el término está ahí, pero a mí no me gustan las etiquetas. Me gusta hacer mi trabajo siguiendo estos principios y es con lo que yo me siento cómoda y como creo que mi trabajo tiene sentido para la vida. Pero realmente igual la etiqueta pues la puedo usar porque me identifica, pero no es lo más importante. Y de hecho, muchas veces usar esa etiqueta les impide, como en el caso, por ejemplo, de algunos proyectos, les impide llegar a un público más amplio, les genera rechazo, les genera invisibilidad. Entonces eso también está ahí, como la dicotomía entre, bueno, uso la etiqueta o no la uso porque para mi negocio pues me puede afectar negativamente o no. Pero realmente yo creo que lo importante no es el uso de la etiqueta o el concepto, sino el aplicar todo lo que gira alrededor de esto. Y creo que iba a decir algo más, pero ahora no me acuerdo. No sé qué más iba a decir. Sí, bueno, desde mi punto de vista, pues eso, que hay ahí un principio importante que es el respeto también a ese conocimiento y que yo no quiero ir a implementar una etiqueta ni a denominar nada de una manera, pero que cuando se está trabajando, pues sí que lo puedes vincular y hay casos específicos de este trabajo en los que nos lo han dicho y nos han dicho que tiene un peligro el usar la etiqueta. Y estoy hablando de unos casos específicos de España, porque como he dicho, yo no intervengo en el sur global, aunque tengo un respeto máximo a todas las personas que están investigando allí y no quiero intervenir porque no considero que sea mi lugar, porque no quiero llevar un feminismo, bueno, yo tampoco es que sea muy blanca, pero bueno, un feminismo blanco y del norte global hacia zonas que no, vamos, que ya tienen allí sus principales investigadoras trabajando en el campo sobre estos temas. Gracias a las dos por vuestras respuestas. Continuamos. De momento tenemos dos solicitudes más de preguntas. Teníamos aquí en el chat bueno, en realidad dos de Daniela Freund. Disculpa si no pronuncio correctamente tu apellido. Bueno, agradece y felicita a las dos ponentes. Dice que han sido intervenciones muy enriquecedoras. Y lanza dos preguntas. Una es, ¿cómo están las perspectivas de financiación en temas de diversidad, equidad e inclusión con las políticas de Trump? Abrimos aquí un tema importante. Y si podemos hacer alguna acción o presión para contrarrestar lo que está pasando. Sí, Margarita, perdona, sí, perdona. Que Daniela te había comentado que tiene que desconectarse. sí, No sé si seguimos con Alicia, si pueda vale, conversar. sí, Lo disculpa, siento, es que verdad. tengo otra reunión. Pues muchas Vale, gracias Daniela, muchas gracias por sí, por tu la invitación. Me ha disposición. encantado. Cualquier cosa tienen mi mail y me pueden escribir sin ningún problema. De acuerdo, Muchísimas Daniela, un gracias. gusto Alicia, volverte a ver. Gracias, Jenny, Margarita, Gracias. besitos, Adiós. adiós. gracias, adiós. Eh, Continuamos, aunque sea con este par de preguntas, si les parece. Eh, Alicia, te has quedado sola ante el peligro. Vale. No sé si quieres que te repita las preguntas. Estoy leyéndolas, gracias, ya las Sí, tengo. vale, vale. A ver, con financiación en cuanto a proyectos de intervención o proyectos de investigación o en general para las empresas, es que no sé No, iba exactamente. más para Daniela, porque sé que el Claro, tipo de proyectos que ella
que Sí, ella tiene son normalmente desde la ONU, desde otro tipo de entidades. Entonces la pregunta Ujú. iba más a Daniela. Bueno, así me he acordado de lo que iba a decir, que hay una metodología que, lo que iba a decir antes es que hay una metodología de trabajo que es la investigación-acción participativa, que con esa investigación, con esa forma de investigación, sí que se podría llevar a cabo como un trabajo también más práctico con la comunidad local, que la comunidad local pues puede ser de un pueblo de Alicante o puede ser de, no sé, del Caribe, pero bajo mi punto de vista ya os decía antes que yo trabajo con las zonas que yo considero que debo trabajar. Y bueno, eso solamente, que era la investigación-acción participativa. de acuerdo. Tenemos la solicitud, la mano de Mireia Bailina, que quería hacer una pregunta. Sí, hola, nada, que yo encantada de haber oído pues a Daniela y a Alicia, muy interesantes las dos. Yo no soy experta en turismo ni mucho menos. Y quería comentar una idea justamente a Alicia, que está aquí, que me ha parecido interesante cuando ha dicho, dice, que el tema de viajar no vincularlo necesariamente al ocio o solamente al ocio, ¿no? Sino también pues que entenderlo como una forma de convivir, una forma de conocer otras culturas, de compartir, etcétera, ¿no? Y a mí luego me ha hecho pensar una cosa a la inversa, es decir, entender el ocio o el turismo no necesariamente vinculado al viaje, ¿no? Y entonces, es decir, el viaje entendido como unas ciertas distancias. Yo no sé cómo lo medís, vosotros, o cuando habláis de viajes, porque pueden ser a distancias muy diversas, ¿no? Pero yo me he planteado el viaje realmente imprescindible en la actividad turística, en el ocio. O sea, no se puede desarrollar un ocio, un turismo en el propio territorio, en zonas de proximidad, ¿no? Que no implique realmente una distancia larga, ¿no? O la idea que decía, es necesario el viaje para sanar, para compartir, también es una idea un poco, ya que hablábamos de intersecciones, también un poco clasista, ¿no? Porque ¿quién puede realmente viajar? Y a mí me ha hecho pensar en cuántas de estas mujeres involucradas en el empleo en el sector turístico que ha mencionado Daniela pueden realmente viajar como turistas, ¿no? Cuando hablábamos de la intersección, en este caso, entre el género, la clase, ¿no? Podríamos poner otros ejes, otras posiciones sociales, ¿no? Pero me ha hecho pensar en estas otras cuestiones. O sea que para mí ha sido muy estimulante. Muchas gracias, Alicia. No sé si quieres comentar algo y si no, pues ya. Gracias, Mireia. Sí, me gustaría comentar que, a ver, hay muchas formas de viajar y de moverse. O sea, por ejemplo, puedes viajar utilizando tu propio cuerpo caminando, puedes viajar en bicicleta, como demuestran estos proyectos, y de alojarse. Puedes alojarte en un camping, puedes alojarte en casas de familiares y amigos, es decir, ahí ya sí que estás pernoctando para que podamos considerarlo turismo aunque no estés haciendo un gasto. Es que parece que cada vez que hablamos de turismo es que hay que hacer un gasto, no sé, un gran gasto, o un gran viaje, o un viaje a Japón, o un viaje a, yo qué sé, a La Habana, y hay que hacer, pues eso, tener 2 o 3 vuelos y trenes y autobuses o taxis o transfers o lo que sea. Y hay muchas formas de viajar y yo creo que el ejemplo que se utiliza en este artículo es muy revelador porque, bueno, os cuento otro de los viajes, aunque creo que Ana se ha ido hace poco, pero otro de los viajes que ella prepara es un campamento para mujeres, entonces en Huesca. Se puede ir a Huesca, fácilmente puedes ir, no es muy caro, sí que es cierto que el concepto es más costoso que otro tipo de viaje que si lo haces por tu cuenta, porque al final tiene un soporte, tiene un acompañamiento, tiene unos talleres, etcétera, pero sí que se puede viajar y hacer este tipo de actividades sin un presupuesto muy amplio. Y lo del tema del ocio de estas mujeres que al final están trabajando en situación de precariedad, etcétera, ahí sí que me gustaría destacar que hay países donde existe el derecho al turismo y el derecho al ocio. Y que desde la parte de la precariedad, pues no se pueden realizar estos viajes porque al final hay que estar trabajando constantemente. De hecho, yo vengo de una madre trabajadora autónoma y sé realmente cómo funciona la cosa Sí. y puedo, vamos,
a nivel personal también puedo dar fe de lo que ocurre en esos casos. Y además, estando ella vinculada con la alimentación, que es un trabajo también muy, muy complejo. Y sí que muchas veces parece que eso, que el turismo o el viaje o el moverse es un gran gasto o un gran coste monetario, pero no tiene por qué serlo. Ahora, sí que hay ciertos casos y hay unas limitaciones súper importantes del trabajo que he mencionado también, porque no aplica a todas las mujeres, ni aplica a todos los lugares del mundo, ni aplica a todos los contextos socioeconómicos ni culturales. Gracias. Gracias, Alicia, por tu respuesta. Yo creo que, bueno, a no ser que haya alguna última pregunta, alguna última intervención, llevamos ya un rato de debate. Creo que seguro que se han quedado muchos temas sobre la mesa y otros que han ido apareciendo en las últimas intervenciones. Tendremos que continuar con más webinars, desde luego. No sé si Josep o si Jennifer quieren comentar algo más. Bueno, os cedo la palabra antes de despedirnos. Sí, bueno, antes de cerrar, Margarita, por supuesto yo creo que esto es más un punto de partida que no un punto final, ¿no? Y que en el marco de la red de turismo CITET y del Grupo de Geografía del Turismo de la AGE y otras instituciones que han estado involucradas en la organización de este webinar, se pueden plantear nuevas iniciativas sobre un tema que, como hemos visto aquí, tiene una riqueza de enfoques y de contenidos y un margen de mejora increíble en todos los planos, ¿no? En el plano de la investigación, de la planificación, de la gestión de espacios turísticos, ¿no? Por eso animar a seguir en esta línea de trabajo, ofrecer el marco de la red de turismo CITET y agradecer al grupo 10 de la AGE, a los grupos de investigación Tudistar y Adaptatur por el esfuerzo en la organización del webinar y, por supuesto, a Daniela y a Alicia por las magníficas presentaciones, a ti, Margarita, por esta brillante moderación y a todos los asistentes por las personas que han participado. Muchísimas gracias y nos vemos en próximos seminarios, webinars de la red de Turismo CITES. Sin ir más lejos, el 30 de junio tenemos uno sobre revistas científicas en turismo. Para aquellas personas que estén interesadas, pues encantados de volver a vernos en este entorno virtual. Muchísimas gracias a todas y a todos. Gracias, Josep. Un último apunte. He visto antes en el chat que preguntaban sobre la grabación y que respondías tú que iba a estar disponible en la web de la Red Turismo CITET. Nada, pues simplemente hacerlo extensible a todos por si quieren revisar la grabación y volver a ver las presentaciones. Y yo, simplemente agradeceros tanto al Grupo CITET como también a la Asociación Española de Geografía, que bueno, que nos hemos vinculado a la organización de este webinar, que ha sido un placer ser la moderadora y nada, agradecer por supuesto también a las ponentes y a vosotros que estáis detrás con el grupo CITET. Así que muchas gracias. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes. Gracias, muchas gracias. Adiós, buenas tardes. Buenos días.